La secretaria entró en la oficina del jefe millonario para entregar un documento. Se quedó paralizada al ver la foto de su madre en un marco negro. El despertador sonó a las 5 de la mañana como todos los días, pero esta vez Valeria Duarte se incorporó en la cama con una sensación diferente, revoloteando en el estómago. Hoy no era un día cualquiera. Hoy tenía la entrevista que podría cambiar su vida para siempre. «Ya te vas, mija», murmuró Lucía desde la cocina, donde ya preparaba el café con leche aguado que tomaban cada mañana. A sus 49 años, las manos de su madre parecían las de una mujer de 70, curtidas por años de coser hasta altas horas de la madrugada. «Sí, mamá, no quiero llegar tarde», respondió Valeria, mientras se alisaba por enésima vez el único vestido decente que tenía. Lo había comprado de segunda mano hace 3 años, pero se veía presentable si no te acercabas mucho a ver los pequeños zurcidos en las costuras. Lucía dejó la taza sobre la mesa de fórmica rayada y se acercó a su hija. Sus ojos color miel, los mismos que había heredado Valeria, brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ten cuidado, Valeria. Esa gente no es como nosotros». «¿Qué quieres decir con eso?» «Mamá». Lucía desvió la mirada hacia la ventana, donde se podía ver el tendedero lleno de ropa ajena que lavaba para completar el gasto. «Nada, mija, solo, ten cuidado». Valeria frunció el ceño. Su madre siempre se ponía nerviosa cuando mencionaba trabajos en empresas grandes, pero nunca explicaba por qué. Había tantas cosas que Lucía no explicaba, tantos silencios que llenaban su pequeña casa de 2 cuartos en la colonia Doctores. «Nunca me vas a decir quién es mi papá, ¿verdad?». La pregunta salió de sus labios, antes de que pudiera detenerla. Era la pregunta que hacía cada cierto tiempo, siempre esperando que esta vez fuera diferente. Lucía se tensó como siempre. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras fingía buscar algo en el fregadero. «Ya te dije, Valeria, él se fue. No quiso saber nada de nosotras. Pero ¿cómo se llamaba? ¿De dónde era? ¿Por qué? Basta». Lucía se volteó con los ojos llorosos. «¿No te das cuenta de que me duele recordar? Ese hombre nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Fin de la historia». Valeria apretó los labios. 28 años con la misma respuesta. 28 años cargando con el peso de ser la hija de la soltera, como murmuraban las vecinas cuando pensaban que no las escuchaba. «Perdóname, mamá, ya me voy». Le dio un beso en la mejilla a Lucía, que olía a jabón de pasta y a las pastillas para el dolor de espalda que tomaba religiosamente cada mañana. El viaje en metro hasta Santa Fe fue eterno. Valeria repasó mentalmente las respuestas que había preparado para la entrevista, mientras observaba cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las construcciones humildes dieron paso a centros comerciales, luego a torres de cristal que parecían tocar el cielo. Cuando bajó en la estación, tuvo que levantar la vista para ver la cima del edificio de la Corporación Beltrán. Era una torre imponente de vidrio negro que reflejaba las nubes como un espejo gigante. En el lobby, mármol blanco y dorado, creaba una atmósfera que la hizo sentir pequeña e insignificante. «¿Valeria Duarte?», preguntó la recepcionista, una mujer elegante con un traje que probablemente costaba más que el sueldo de 3 meses de Lucía. «Sí, vengo para la entrevista de secretaria ejecutiva. Por favor, tome asiento. La licenciada Martínez la verá en un momento». Valeria se sentó en uno de los sillones de cuero que parecían tragársela. A su alrededor, ejecutivos con trajes caros caminaban con la seguridad de quienes nunca han tenido que preocuparse por el dinero para la renta. Señorita Duarte, una mujer de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado en un chongo, se acercó con una sonrisa profesional. «Soy la licenciada Martínez, directora de Recursos Humanos. ¿Está lista?». La entrevista transcurrió mejor de lo esperado. Valeria había estudiado administración en la universidad pública, trabajando de noche en una cafetería para pagarse los estudios. Sus calificaciones eran excelentes y había aprendido inglés viendo películas con subtítulos. Impresionante currículum. «Señorita Duarte», dijo la licenciada Martínez, revisando los papeles, «especialmente considerando sus circunstancias». Valeria apretó los puños, siempre las mismas palabras condescendientes, como si ser pobre fuera una enfermedad contagiosa. «He trabajado muy duro para llegar hasta aquí». «Licenciada, por supuesto, el puesto requiere discreción absoluta.
Trabajará directamente con el director general, el señor Alejandro Beltrán. Es un hombre muy exigente. Entiendo perfectamente. Bien, comenzará mañana a las 8 en punto. La señorita Herrera la estará esperando en el piso 42 para orientarla sobre sus funciones. Valeria salió del edificio caminando en las nubes. Lo había conseguido, por primera vez en su vida. Tendría un trabajo que le permitiría ayudar a su madre de verdad, no solo con centavos. El camino de regreso se le hizo corto. Entró corriendo a la casa, gritando: «¡Mamá, mamá! ¡Me dieron el trabajo!». Lucía apareció secándose las manos en el delantal, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué maravilloso, mija! ¿En qué empresa dijiste que era?». «En la Corporación Beltrán. Es la empresa más importante de México». «Mamá, voy a ser la secretaria ejecutiva del mismísimo director general». El delantal se le cayó de las manos a Lucía. Su rostro se puso blanco como el papel, y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. «¿Qué dijiste? Corporación Beltrán. ¿No es increíble? El salario es 5 veces más de lo que ganaba en la tienda de don Ricardo». «No, no puedes trabajar ahí». «¿Qué? ¿Por qué no?». Lucía se pasó las manos por el cabello, deshaciéndose el moño que siempre llevaba. «Esa familia, esa gente no es buena. Valeria, son peligrosos». «¿Peligrosos, mamá? ¿Es una empresa respetable? ¿Qué sabes tú de los Beltrán?». Yo. Lucía se dirigió a su cuarto y cerró la puerta. Valeria la siguió, pero encontró la puerta cerrada con seguro. «Mamá, ábreme. ¿Qué está pasando? Déjame en paz. Valeria, necesito pensar». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Desde su cama, escuchaba a su madre caminar de un lado a otro en su cuarto, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente se hizo el silencio. Al día siguiente, Lucía preparó el desayuno como si nada hubiera pasado, pero sus ojos estaban hinchados y rojos. «Mamá, ¿estás bien?». «Sí, mija, solo ten mucho cuidado en ese trabajo. Y si algo te parece extraño, si alguien te hace preguntas raras sobre tu familia, me lo dices inmediatamente». «¿Qué tipo de preguntas?». «Cualquier cosa sobre tu papá, sobre mi pasado, sobre por qué nos vinimos a vivir aquí. ¿Me prometes que me lo dirás?». Valeria asintió, aunque no entendía nada. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Por qué le tenía tanto miedo a los Beltrán? Mientras se dirigía nuevamente al edificio de cristal negro, Valeria no podía imaginar que estaba a punto de descubrir la verdad que cambiaría su vida para siempre. En unas horas, estaría frente a frente con el hombre que había estado buscando toda su vida, sin saber que él también la había estado buscando a ella. El destino, después de 28 años de espera, finalmente estaba a punto de revelar sus cartas. La mañana del primer día de trabajo, Valeria se despertó media hora antes de que sonara el despertador. Los nervios le revoloteaban en el estómago como mariposas enloquecidas. Se duchó con el agua tibia que apenas salía del calentador viejo y se vistió con su mejor blusa blanca y la falda negra que había planchado la noche anterior hasta dejarla perfecta. «¿Ya te vas, mija?». Lucía apareció en la cocina con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Sí, mamá. No quiero llegar tarde el primer día». Lucía se acercó y le acomodó el cuello de la blusa con manos temblorosas. «Recuerda lo que te dije. Valeria, cualquier cosa extraña, me lo dices. Mamá, es solo un trabajo de oficina. ¿Qué puede pasar?». Lucía la miró con esos ojos color miel que siempre parecían guardar secretos. «Uno nunca sabe, mija, uno nunca sabe». El viaje en metro se le hizo eterno. Valeria repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre ser secretaria ejecutiva. Había visto suficientes películas y series para tener una idea, pero la realidad siempre era diferente. En el lobby de la Corporación Beltrán, la recepcionista de ayer la saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días, señorita Duarte. La señorita Herrera la está esperando en el piso 42». El elevador subió tan rápido que Valeria sintió que se le tapaban los oídos. Cuando se abrieron las puertas, se encontró con un pasillo elegante con alfombra color beige y cuadros modernos en las paredes. Valeria Duarte, una mujer joven, de unos 35 años, se acercó con una sonrisa genuina. «Soy Patricia Herrera, la secretaria del área de finanzas. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber».
Patricia resultó ser una mujer amable y paciente. Le mostró el escritorio que estaría justo afuera de la oficina del director general, le explicó el sistema de archivos y le dio una lista de números telefónicos importantes. «El señor Beltrán llega normalmente a las 9 en punto», explicó Patricia. «Es muy puntual y no le gusta que lo hagan esperar, pero es justo, siempre y cuando hagas bien tu trabajo». «¿Cómo es él?», preguntó Valeria curiosa. Patricia reflexionó un momento. «Es un hombre muy intenso, inteligente, trabajador, pero siempre parece que carga con algo pesado. Nunca sonríe mucho. Dicen que desde que se divorció hace como 20 años, se volvió muy serio. Tiene hijos. Sí, un hijo, Iván. Es un muchacho guapo. Estudió en el extranjero, pero también es medio raro, muy reservado. Casi nunca viene por acá. A las 9 en punto exacto. El elevador se abrió y salió un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado y un traje azul marino que le quedaba como guante. Tenía una presencia imponente que llenaba todo el espacio. «Buenos días, señor Beltrán», saludó Patricia. «Le presento a Valeria Duarte, su nueva secretaria ejecutiva». El hombre se detuvo y la miró fijamente. Valeria sintió como si esos ojos grises la estuvieran evaluando hasta el alma. «Señorita Duarte», dijo con voz profunda, «espero que esté lista para trabajar. Aquí no toleramos la mediocridad». «Por supuesto, señor Beltrán. Estoy completamente preparada». Él asintió y entró a su oficina. Cerrando la puerta tras él, Valeria soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «No te preocupes», le susurró Patricia. «Así es con todo el mundo al principio. Ya verás que es buen jefe». El día transcurrió rápidamente. Valeria contestó teléfonos, organizó documentos y coordinó citas. Todo iba perfectamente hasta las 3 de la tarde, cuando el señor Beltrán la llamó por el intercomunicador. «Señorita Duarte, necesito que venga a mi oficina. Traiga la carpeta azul que está en el archivero». Valeria tomó la carpeta y tocó la puerta. «Adelante». Cuando entró a la oficina, se quedó sin aliento. Era impresionante. Ventanales enormes con vista a toda la ciudad, muebles de madera elegante, una biblioteca llena de libros y un escritorio del tamaño de su sala comedor. «La carpeta, por favor», dijo el señor Beltrán sin levantar la vista de los papeles que revisaba. Valeria se acercó al escritorio y le extendió la carpeta. Fue entonces cuando lo vio. En la pared, detrás del escritorio, colgaba un cuadro con marco dorado, y lo que vio la dejó completamente helada. Era su madre, pero no la madre cansada y envejecida que conocía. Era Lucía joven, radiante, de unos 22 años, con el cabello largo y brillante, sonriendo con una felicidad que Valeria nunca había visto en su rostro. Llevaba un vestido amarillo que nunca había visto, y sus ojos color miel brillaban con una luz especial. «Señorita Duarte», la voz del señor Beltrán la sacó de su shock. «La carpeta». Sí, perdón», tartamudeó, extendiendo la carpeta con manos temblorosas, pero no pudo evitar volver a mirar el cuadro. Era imposible, pero ahí estaba, su madre, joven y hermosa, pintada con una técnica exquisita que mostraba cada detalle de su rostro. «¿Sucede algo?», preguntó el señor Beltrán, siguiendo su mirada hacia el cuadro. «No, nada. Es solo que es una pintura muy hermosa». Los ojos del señor Beltrán se suavizaron ligeramente cuando miró hacia el cuadro. «Sí, lo es. La pinté hace muchos años». «¿Usted la pintó?», preguntó Valeria sorprendida. «Sí, era alguien muy especial para mí». «¿Quién es ella?». El señor Beltrán se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Su rostro se ensombreció y apretó los labios. «Alguien que ya no está en mi vida», respondió finalmente, con una tristeza profunda en la voz. «Puede retirarse, señorita Duarte». «Sí, señor». Valeria salió de la oficina con las piernas temblando. Se sentó en su escritorio e intentó concentrarse en su trabajo, pero era imposible. La imagen del cuadro se había grabado en su mente como hierro candente. Era su madre. Estaba absolutamente segura. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué relación había tenido Lucía con Alejandro Beltrán? ¿Por qué nunca le había dicho nada? Las preguntas se agolpaban en su cabeza como una tormenta. Recordó la reacción de su madre cuando le dijo que trabajaría en la corporación Beltrán. El pánico en sus ojos.
la forma en que se encerró en su cuarto. ¿Estás bien?, preguntó Patricia, acercándose a su escritorio. Te ves muy pálida. Sí, solo un poco de nervios del primer día. Es normal, ya verás que te acostumbras. Pero Valeria sabía que no era normal. Nada de esto era normal. El resto del día se le hizo eterno. Cada vez que el señor Beltrán salía de su oficina, ella intentaba mirarlo disimuladamente, buscando alguna similitud, algún gesto que le recordara a algo, pero no encontraba nada obvio. A las 6 en punto, Patricia se despidió. Mañana te va a ir mejor, ya verás. El primer día siempre es difícil. Valeria empacó sus cosas mecánicamente. Su mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que había visto, cuando el señor Beltrán salió de su oficina para irse. La miró de manera extraña. Señorita Duarte, ¿todo bien? Sí, señor. Que tenga buena noche. Igualmente, pero antes de irse, se detuvo y la miró nuevamente, como si estuviera tratando de recordar algo. El viaje de regreso a casa fue una tortura. Valeria no podía dejar de pensar en el cuadro, en la expresión de felicidad de su madre, en la tristeza profunda en los ojos del señor Beltrán cuando hablaba de alguien que ya no está en su vida. Cuando llegó a casa, encontró a Lucía en la cocina, preparando la cena con movimientos nerviosos. ¿Cómo te fue, mija? Bien, mamá. Todo bien. Pero Valeria la observó cuidadosamente. Ahora que había visto el cuadro, podía imaginar cómo había sido su madre de joven. Los rasgos estaban ahí, solo que marcados por los años y la tristeza. Mamá, sí, nunca trabajaste en casa de gente rica. Lucía dejó caer la cuchara que tenía en la mano. Se volteó lentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, solo curiosidad. Siempre has sido muy buena costurera. Pensé que tal vez... No, mija. Siempre he trabajado por mi cuenta. Pero Valeria notó cómo le temblaban las manos a su madre, cómo evitaba mirarla a los ojos. Esa noche, Valeria se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su cuarto. Sabía que su madre le estaba mintiendo. Sabía que había alguna conexión entre Lucía y Alejandro Beltrán, y estaba decidida a descubrir cuál era, sin importar las consecuencias. Lo que no sabía era que, en una mansión al otro lado de la ciudad, Alejandro Beltrán también estaba despierto, mirando otro cuadro pequeño que guardaba en su mesa de noche, un boceto de la misma mujer del cuadro grande, pero en este, ella tenía una mano sobre el vientre, como protegiendo algo precioso. El destino había comenzado a tejer sus hilos, y no había forma de detenerlo. México, 1995. 29 años atrás, Lucía Morales tenía apenas 20 años cuando llegó a trabajar a la mansión de los Beltrán. Sus manos pequeñas y hábiles con la aguja habían llamado la atención de doña Carmen, quien necesitaba una costurera personal para mantener su guardarropa impecable. «Recuerda tu lugar, muchachita», le había dicho doña Carmen el primer día, mirándola de arriba abajo. «Aquí no toleramos familiaridades. Haces tu trabajo y punto». La mansión era como un palacio, Lucía, que había crecido en una casa de 2 cuartos en Xochimilco. No podía creer que alguien viviera en un lugar tan elegante. Mármol blanco, escaleras de caracol, jardines que parecían sacados de una revista. Pero lo que más la impresionaba era el hijo de los Beltrán. Alejandro tenía 23 años, y era todo lo contrario a lo que esperaba de un niño rico. Mientras doña Carmen y don Eduardo vivían pendientes de las apariencias y los compromisos sociales, Alejandro se escapaba a su estudio a pintar. ¿Tú eres la nueva costurera?, le preguntó el primer día que se toparon en el jardín. Lucía bajó la mirada, recordando las palabras de doña Carmen sobre conocer su lugar. «Sí, señorito, soy Lucía Morales. No me digas señorito, por favor. Me llamo Alejandro». Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos grises más hermosos que había visto en su vida. Alejandro tenía una sonrisa amable, muy diferente a la frialdad de su madre. «¿Te gusta el arte?», preguntó él, notando cómo observaba la fuente de mármol del centro del jardín. «No sé mucho de eso, señor», digo Alejandro, «pero me parece muy bonito. ¿Quieres ver mi estudio?». Lucía se puso nerviosa. Sabía que doña Carmen no aprobaría que fraternizara con su hijo, pero había algo en Alejandro que la tranquilizaba. El estudio era un cuarto lleno de luz, con lienzos por todas partes, pinceles, pinturas
y un caballete con un paisaje a medio terminar. ¡Qué hermoso!, exclamó Lucía, sin poder contenerse. ¿Te gusta? Mi madre dice que es una pérdida de tiempo, que debería concentrarme en los negocios. Yo creo que es maravilloso. Debe ser increíble poder crear algo tan bello. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Nunca había conocido a alguien que entendiera eso. Desde ese día, comenzó una amistad secreta. Alejandro la buscaba cuando su madre no estaba. Le mostraba sus pinturas y le contaba sobre sus sueños de ser artista. Lucía le hablaba de su familia, de cómo había aprendido a coser viendo a su abuela, de sus propios sueños de tener algún día su propio taller. ¿Por qué no estudias diseño?, le preguntó un día, mientras la observaba coser un vestido complicado. ¿Con qué dinero? Mi familia apenas tiene para comer. Yo podría ayudarte. No, Alejandro. Tu madre ya me odia por ser pobre. Si sabe que me estás ayudando, me correrá inmediatamente. Pero el tiempo pasaba, y lo que había comenzado como amistad se transformaba en algo más profundo. Alejandro la buscaba cada vez más seguido, y Lucía esperaba esos momentos como lo más importante de su día. Una tarde de lluvia, mientras Lucía terminaba de arreglar una cortina en el estudio, Alejandro entró empapado. ¿Qué haces aquí con esta lluvia?, preguntó ella preocupada. Necesitaba verte. Se acercó a ella lentamente, y Lucía sintió cómo se le aceleraba el corazón. Alejandro, no podemos. ¿Por qué no? ¿Porque soy rico y tú eres pobre? ¿Porque mi madre lo desaprueba? ¿Porque somos de mundos diferentes? El amor no conoce de mundos. Lucía, cuando la besó, Lucía sintió que todo su universo se transformaba. Era su primer beso, y sabía que nunca podría olvidarlo. Comenzaron a verse en secreto. Alejandro la llevaba a lugares donde nadie los conociera, pequeños restaurantes en el centro, parques alejados de la zona donde vivían los Beltrán. Le compró vestidos hermosos que ella no se atrevía a usar en la mansión, y le regaló un collar con un dije en forma de corazón. Algún día nos iremos lejos de aquí, le decía. Nos casaremos y viviremos de mi arte. ¿Y tu familia? Mi familia tendrá que aceptarlo. Yo no voy a vivir la vida que ellos quieren para mí. 3 meses después del primer beso, Alejandro le pidió que posara para él. Quiero pintar a la mujer más hermosa del mundo, le dijo. No soy hermosa, Alejandro. Eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Lucía se puso el vestido amarillo que él le había regalado y se sentó en el jardín secreto detrás del estudio. Alejandro pintó durante horas, capturando cada detalle de su rostro, cada reflejo de la luz en su cabello. ¿Cómo me ves?, preguntó ella. Te veo como mi futuro, como la madre de mis hijos, como la mujer que me va a acompañar hasta que me muera. Esa noche, por primera vez, hicieron el amor. Fue tierno y apasionado, lleno de promesas susurradas y sueños compartidos. 2 meses después, Lucía se dio cuenta de que no le había llegado su periodo. Presente, 2024. Valeria no podía concentrarse en su trabajo. Era su tercer día en la corporación Beltrán, y la imagen del cuadro la obsesionaba. Cada vez que el señor Beltrán salía de su oficina, ella lo observaba disimuladamente, buscando alguna pista. Valeria, Patricia se acercó a su escritorio. El señor Beltrán pregunta si ya terminaste de revisar los contratos. Sí, ya casi. Pero cuando Patricia se fue, Valeria no pudo resistir más. Esperó a que el señor Beltrán saliera a su junta de las 11 y entró a su oficina. El cuadro la hipnotizaba. Era definitivamente su madre. No había duda. Pero ¿cómo era posible? Se acercó para verlo mejor y notó la firma en la esquina inferior derecha. Ab, para mi amor eterno. 1995. El año en que nació Valeria. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo. Se acercó más al cuadro y notó algo que no había visto antes. En la mesa donde posaba su madre, había un pequeño boceto. Se veía borroso, pero parecía ser el mismo retrato, pero con una diferencia. En el boceto, su madre tenía una mano sobre el vientre. ¿Qué está haciendo aquí? La voz fría del señor Beltrán la hizo dar un salto. Se había quedado tan absorta observando el cuadro que no lo había escuchado regresar. Perdón, señor Beltrán. Vine a traerle los contratos y se puso a husmear en mi oficina. No, no es eso, es que la conozco.
Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El señor Beltrán se puso completamente rígido. ¿Qué dijo? La mujer del cuadro. Yo la conozco. Alejandro cerró la puerta de la oficina y caminó lentamente hacia ella. Su rostro había perdido todo el color. ¿Cómo se llama? Lucía Duarte. ¿Duarte? El señor Beltrán frunció el ceño. No, ella se llamaba Lucía Morales. Debe ser otra persona entonces. Discúlpeme, señor Beltrán. Me retiro. Pero cuando Valeria llegó a la puerta, la voz del señor Beltrán la detuvo. ¿Qué edad tiene esa Lucía que conoce? 49 años. ¿Y usted qué edad tiene? Señorita Duarte. 28. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria podía escuchar su propia respiración agitada. ¿Cómo es ella? Físicamente, pues, tiene los ojos color miel, como los míos. Es delgada, no muy alta. ¿Tiene alguna marca particular? Un lunar, una cicatriz. Sí, tiene un lunar pequeño aquí. Se tocó el cuello, del lado derecho. ¿Por qué me pregunta eso? El señor Beltrán se acercó al cuadro y señaló exactamente el mismo lugar en el retrato de la mujer joven, porque la mujer que yo conocí también tenía un lunar ahí. Valeria sintió que las piernas se le aflojaban. Todo comenzaba a tomar forma de una manera que la aterrorizaba. Señor Beltrán, yo. ¿Quién es su padre, señorita Duarte? No lo sé. Mi madre nunca me lo dijo. ¿Dónde vive esa Lucía? En la colonia Doctores. Pero señor Beltrán, no entiendo qué. Necesito que se vaya. Ahora. ¿Estoy despedida? No. Solo. Necesito pensar. Tómese el resto del día libre. Valeria salió de la oficina completamente confundida. En el elevador, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué el señor Beltrán conocía a su madre? ¿Por qué tenía un cuadro de ella? ¿Por qué parecía tan afectado? Cuando llegó a casa, encontró a Lucía sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té frío entre las manos y la mirada perdida. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿De qué hablas? ¿De Alejandro Beltrán?» Lucía se puso de pie tan rápido que tiró la taza, que se estrelló contra el suelo. ¿Qué? ¿Qué sabes de él? Que tiene un cuadro tuyo, un cuadro donde te ves feliz, joven, enamorada. Lucía comenzó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos que le salían desde el alma. Ay, Dios mío, sabía que esto pasaría, sabía que algún día. ¿Él es mi papá? Lucía la miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió lentamente. Sí, mija, Alejandro Beltrán es tu padre. El mundo de Valeria se desplomó. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, sobre sí misma, era una mentira. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque es una historia muy dolorosa. Valeria, y porque él no sabe que existes. México, 1995. 29 años atrás, Lucía se quedó mirando la pequeña tira de plástico durante varios minutos, antes de aceptar lo que veía. 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. Se sentó en el borde de la cama de su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión Beltrán, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. 3 meses de amor secreto con Alejandro habían resultado en esto. Un bebé. Iba a tener un bebé con el hombre que amaba. La primera sensación fue de alegría pura. Imaginó contarle a Alejandro. Imaginó su cara de sorpresa. Y después de felicidad. Él siempre hablaba de su futuro juntos, de casarse, de formar una familia. Ahora ese futuro se había adelantado. Se miró en el pequeño espejo agrietado de su tocador. Aún no se le notaba nada, pero se puso las manos en el vientre, imaginando que ahí adentro crecía una personita, que sería mitad de ella y mitad de Alejandro. «Te vamos a amar tanto», susurró. «Tu papá y yo te vamos a dar todo lo que necesites». Esa tarde, Alejandro llegó al estudio como siempre, con esa sonrisa que le iluminaba todo el rostro cuando la veía. «¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo?», preguntó, tomándola entre sus brazos. «Alejandro, necesito decirte algo importante». «¿Qué pasa? ¿Te ves nerviosa?» Estoy embarazada». El silencio que siguió se sintió eterno. Alejandro la soltó lentamente y se quedó mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Estás segura?» «Sí, me hice la prueba esta mañana». «¿Cuánto tiempo tienes?»
como 2 meses y medio. Creo. Alejandro se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro del estudio. Lucía sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Solo necesito procesar esto. Alejandro, mírame. Él se detuvo y la miró. En sus ojos había algo que no había visto antes. Miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Nos vamos a casar. Hoy mismo, si es necesario. ¿Estás seguro? Más seguro que nunca. Te amo, Lucía, y amo a nuestro bebé. Vamos a formar una familia. La besó con una pasión desesperada, como si quisiera sellar esa promesa con sus labios. Pero tu familia, mi familia va a tener que aceptarlo. Soy mayor de edad, tengo mi propio dinero, no pueden impedírmelo. Y si te desheredan, no me importa. Prefiero ser pobre contigo que rico sin ti. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Sabía que decirle a sus padres iba a ser una batalla campal, especialmente con su madre. Doña Carmen había planeado su vida desde que nació: estudiar administración, casarse con alguien de su clase social, heredar la empresa familiar. Pero Alejandro estaba decidido. Amaba a Lucía más que a nada en el mundo, y no iba a permitir que nadie se interpusiera entre ellos. A la mañana siguiente, esperó a que su padre se fuera a la oficina y se dirigió al salón donde su madre tomaba el té de la mañana. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo. ¿Cómo amaneciste? Necesito hablar contigo de algo muy importante». Doña Carmen dejó la taza sobre la mesa y lo miró con atención. A sus 49 años, era una mujer elegante pero fría, acostumbrada a controlar todo a su alrededor. «Te escucho. Me voy a casar». «Qué maravilloso. ¿Con quién?» «Con la hija de los Méndez. Siempre pensé que harían una buena pareja». «No, mamá. Me voy a casar con Lucía Morales». El color se le fue de la cara a doña Carmen como si la hubieran abofeteado. «¿Cómo dijiste?» «Con Lucía, la costurera. La empleada». «¿Estás loco?» «No estoy loco. Estoy enamorado». «Enamorado». «Alejandro, por favor. Ese no es amor, es capricho. Esa mujer es una aprovechada que quiere tu dinero». «Lucía no es así, mamá. Ella me ama». «Ah, sí. Y por casualidad no está embarazada». El silencio de Alejandro fue toda la respuesta que necesitaba. Lo sabía. Esa mujerzuela te tendió una trampa. Te embarazó para atraparte. No es una trampa, mamá. Es amor. Es una calculadora. Alejandro, no puedes arruinar tu vida por una calentura. No es una calentura. Y no voy a permitir que hables así de ella. No vas a permitir. Yo soy tu madre. Y yo soy un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones. Doña Carmen se puso de pie, temblando de rabia. «Sobre mi cadáver. Vas a casarte con esa mujer. Sobre mi cadáver. Pues prepárate para morir, mamá. Porque me voy a casar con ella, quieras o no». Alejandro salió del salón dejando a doña Carmen en shock. Nunca había visto a su hijo tan decidido, tan rebelde. Pero ella tampoco había llegado a donde estaba dejándose ganar fácilmente. Durante los siguientes días, doña Carmen tramó el plan más cruel de su vida. Investigó todo sobre Lucía, su familia, su historia, sus debilidades, y cuando encontró lo que necesitaba, sonrió con una frialdad que hubiera asustado al mismísimo diablo. Una semana después, mientras Lucía cosía en su cuarto, tocaron la puerta. «Señorita Morales, la buscan en la sala». Lucía bajó y encontró a un hombre mayor, con bata blanca y maletín médico. «Señorita Morales, soy el doctor Herrera. Doña Carmen me pidió que viniera a hablar con usted». «¿Conmigo? ¿Sobre qué? ¿Sobre su condición? ¿Mi condición? ¿Su embarazo, señorita? Y sobre una situación muy delicada que necesitamos discutir». Lucía se sentó lentamente, con un mal presentimiento creciendo en su pecho. «¿Qué situación?» «Señorita, tengo que darle noticias muy difíciles. Los exámenes que le hicimos la semana pasada». «¿Cuáles exámenes?» «Yo no me he hecho ningún examen. Los que ordenó doña Carmen. Del agua que usted ha estado tomando. De la comida. No entiendo». «Señorita, usted ha estado expuesta a una bacteria muy peligrosa. Tiene sífilis». El mundo se le vino abajo a Lucía. Sintió como si le hubieran arrancado el piso de debajo de los pies. ¿Qué? Es una enfermedad venérea muy contagiosa, y en su estado,
Puede ser fatal para el bebé. No es posible. Yo solo he estado con una persona. Las bacterias pueden contraerse de muchas maneras, señorita. El punto es que usted está infectada, y si no se trata inmediatamente, puede contagiar al joven Alejandro. ¿Puedo contagiar a Alejandro? Sí, y al bebé también. De hecho, si no se aleja de él inmediatamente, podría matarlo. Lucía comenzó a llorar, grandes sollozos que le salían desde el alma. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente. Pero señorita, por el bien del joven Alejandro, no puede volver a estar cerca de él, al menos no hasta que esté completamente curada. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Varios meses, tal vez años. Años. Y hay algo más. El tratamiento puede ser muy agresivo para el bebé. Es posible que no sobreviva. Lucía se dobló del dolor. No podía ser real. No podía estar pasando esto. ¿Hay alguna otra opción? Bueno, doña Carmen me pidió que le ofreciera una alternativa. Ella está dispuesta a ayudarla económicamente para que pueda irse lejos de aquí. Recibir tratamiento privado en otro lugar. Y alejarse de Alejandro. Por su propio bien, señorita. Y por el bien del bebé. Lucía lloró durante horas. En su cuarto, abrazada a la almohada, pensando en Alejandro, en su bebé, en el futuro que se desmoronaba ante sus ojos. Al día siguiente, doña Carmen la llamó a su oficina. Lucía, querida, el doctor me contó sobre tu situación. Qué terrible. Sí, señora, pero quiero ayudarte. Aquí tienes dinero suficiente para irte lejos, para recibir el mejor tratamiento, para empezar una nueva vida. Y Alejandro no puede saber nada de esto. Si sabe que estás enferma, va a querer ayudarte, y tú podrías contagiarlo. ¿Quieres eso? No, por supuesto que no. Entonces tienes que irte, hoy mismo. Pero ¿cómo le explico? Yo me encargo de eso. Le diré que cambiaste de opinión, que no querías la responsabilidad de un bebé, que preferiste el dinero. No, él no se lo va a creer. Se lo va a creer si tú se lo escribes. Doña Carmen le extendió una hoja y una pluma. Escribe que no lo amas, que todo fue mentira, que te vas con otro hombre. Hazlo creíble. Con las manos temblando y el corazón destrozado, Lucía escribió la carta más dolorosa de su vida. Cada palabra era una puñalada, pero pensaba en Alejandro, en su salud, en el bebé que podría morir por su culpa. Esa misma tarde, sin despedirse, sin ver por última vez al hombre que amaba, Lucía Morales desapareció de la mansión Beltrán para siempre. Presente, 2024. Todo era mentira. Mija, sollozó Lucía. Los médicos, los exámenes, la enfermedad, todo era un plan de doña Carmen para separarnos. ¿Pero por qué te creíste eso, mamá? Porque tenía miedo. Miedo de que fuera cierto. Miedo de lastimar a Alejandro. Miedo de que nuestro bebé muriera por mi culpa. ¿Y nunca supiste la verdad? No hasta años después, cuando tú tenías como 5 años. Me enfermé y fui al doctor. Me hicieron exámenes completos y me dijeron que nunca había tenido sífilis. Nunca había estado enferma. Valeria abrazó a su madre, sintiendo todo el dolor que había cargado durante tantos años. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Porque para entonces ya era muy tarde. Él ya se había casado con otra mujer. Tenía su vida armada. ¿Cómo iba a llegar a destruir todo después de tantos años? ¿Pero no tenía derecho a saber que tenía una hija? Cada día me preguntaba eso. Valeria, cada día. Valeria se quedó en silencio, procesando toda la información. Su padre no era el hombre que las había abandonado. Era un hombre que había sido víctima de la misma mentira que su madre. Mamá, él tiene derecho a saber, y yo tengo derecho a conocer a mi padre. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle la verdad, toda la verdad. Y si no te cree, tendrá que creerme, porque esta mentira ya duró demasiado tiempo. Al día siguiente, Valeria llegó a la oficina con una mezcla de nervios y determinación. Había decidido que le diría la verdad a Alejandro, pero necesitaba encontrar el momento adecuado. No era algo que pudiera soltar así como así en medio de una junta o entre llamadas telefónicas. «Buenos días, señorita Duarte», la saludó Patricia. «¿Cómo se sintió ayer en la tarde libre?» «Bien, gracias. Necesitaba procesar algunas cosas.
¿Todo bien en casa? Sí, todo bien, pero nada estaba bien. Valeria había pasado la noche en vela, pensando en cómo abordar a Alejandro, en qué palabras usar, en cómo reaccionaría él. ¿Le creería? ¿Se enojaría? ¿La correría? A las 9 en punto, Alejandro salió del elevador. Valeria notó que se veía cansado, con ojeras profundas, como si él también hubiera pasado una mala noche. «Buenos días, señor Beltrán». «Buenos días, señorita Duarte». Se detuvo frente a su escritorio y la miró fijamente. «¿Cómo está, su madre?» «Bien, señor. Gracias por preguntar». ¿Ella está bien de salud?» «Sí, señor. ¿Por qué lo pregunta?» «Por nada, disculpe». Entró a su oficina, pero Valeria notó que dejó la puerta entreabierta. Durante toda la mañana, pudo sentir su mirada sobre ella cada vez que salía a hablar con Patricia o a entregar documentos. A las 11, recibió una llamada que la sorprendió. «Corporación Beltrán, ¿habla Valeria Duarte?» «Valeria, soy Iván Beltrán. ¿Podrías decirle a mi padre que no voy a poder ir a la comida de hoy?» «Iván Beltrán, el hijo del señor Beltrán». «Sí, ¿quién más?» «Oye, no reconozco tu voz. ¿Eres nueva?» «Sí, soy la nueva secretaria ejecutiva». «Ah, sí. ¿Y cómo te llamas?» «Valeria Duarte». «Valeria, qué nombre tan bonito. Oye, ¿no te gustaría que nos conozcamos? Podríamos tomar un café». «Señor Beltrán, yo». «Dime Iván, por favor. El señor Beltrán es mi padre. ¿Qué dices del café? No sé si sea apropiado». «Vamos, solo es un café. Además, tarde o temprano nos íbamos a conocer. Soy como el príncipe heredero de esta empresa». Se rió. «¿Qué tal si nos vemos hoy en la tarde? Conozco un lugar muy bonito en la Roma Norte». Valeria se quedó callada. Había algo en la voz de Iván que le resultaba atractivo, pero también sabía que era una situación complicada, especialmente ahora que había descubierto la verdad sobre su padre. «Está bien, pero solo un café». «Perfecto. Te recojo a las 6 en el lobby. Ah, y Valeria, no le digas nada a mi padre». «¿Sí? Es mejor que sea una sorpresa». Cuando colgó, Valeria se dio cuenta de que había aceptado una cita con su medio hermano. El pensamiento la hizo sentir náuseas. «¿Estás bien?», preguntó Patricia. «¿Te ves pálida?» «Sí, solo. Tengo un poco de dolor de cabeza». A las 12, Alejandro salió de su oficina. «Señorita Duarte, ¿podría acompañarme? Necesito que tome notas en una reunión». «Por supuesto, señor». Fueron al piso 38. Donde estaba la sala de juntas principal, era una sala impresionante, con una mesa enorme de caoba y ventanales que daban vista a toda la ciudad. «Señorita Duarte, antes de que lleguen los demás, quiero preguntarle algo. Dígame, ayer usted mencionó que conocía a la mujer del cuadro. ¿Está segura de que es la misma persona?» «Sí, señor, estoy completamente segura». «¿Y dijo que se llama Lucía Duarte?» «Sí». «¿Por qué cambió de apellido?» Valeria respiró profundo. Era ahora o nunca. Porque tuvo que huir. ¿Huir? ¿De qué? De una mentira muy cruel que alguien le hizo creer. Alejandro se acercó a ella lentamente. «¿Qué tipo de mentira?» «Señor Beltrán, yo». La puerta se abrió y entraron 3 ejecutivos. «Alejandro, ¿cómo estás?» «Buenos días, Roberto. Tomen asiento, por favor». La reunión duró 2 horas. Valeria tomó notas automáticamente, pero su mente estaba en otra parte. Podía sentir la mirada de Alejandro sobre ella constantemente, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Cuando terminó la reunión, Alejandro se acercó a ella. «Señorita Duarte, necesito que terminemos esa conversación». «Sí, señor, pero no aquí. Podría venir mañana temprano, digamos a las 7:30. «Por supuesto. Y señorita Duarte, traiga todo lo que sepa sobre esa mujer. Documentos, fotografías, cualquier cosa que pueda ayudarme a entender». Valeria asintió, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. A las 6 en punto, bajó al lobby, un joven alto, de cabello castaño y ojos grises como los de Alejandro. La estaba esperando con una sonrisa encantadora. «Valeria, Iván, el mismo. ¡Wow! Eres aún más bonita de lo que imaginé por tu voz». Valeria sintió una punzada de culpa. Iván era atractivo, con esa elegancia natural que daba el dinero, pero también había algo genuino en su sonrisa. «Gracias, tú también eres muy guapo. Vamos,
Te va a encantar el lugar que escogí. El café resultó ser una librería hermosa con música de jazz de fondo. Iván resultó ser inteligente, divertido y sorprendentemente humilde para ser el hijo de uno de los hombres más poderosos de México. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Iván, después de una hora de conversación. ¿Qué? Que no me tratas como si fuera un príncipe. La mayoría de las mujeres que conozco solo ven mi apellido y mi cuenta bancaria, pues yo no soy como la mayoría de las mujeres. Ya me di cuenta. Cuéntame de ti. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste a trabajar con mi padre? Vivo en la colonia Doctores. Estudié administración y necesitaba un trabajo mejor. ¿Y tu familia? Solo somos mi mamá y yo. ¿Tu papá? No lo conozco. Mi mamá nunca me ha querido decir quién es. Qué difícil debe ser eso. Sí, pero ya me acostumbré. Mi mamá ha sido padre y madre para mí. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucía. ¿Lucía qué? Lucía Duarte. Iván frunció el ceño. Duarte. Ese apellido me suena familiar, pero no sé de dónde, pues es un apellido muy común. Tal vez. Oye, ¿te gustaría que saliéramos otro día? Podríamos ir al cine. O a cenar. Iván. Yo. ¿Tienes novio? No. No es eso, es que... es complicado. ¿Por qué es complicado? ¿Porque trabajo en la empresa de mi padre? Algo así. Mira, Valeria, no sé qué es lo que sientes, pero yo nunca había conocido a alguien como tú. Eres diferente. Eres real. Iván, solo dame una oportunidad. Una cita de verdad. Te prometo que no te vas a arrepentir. Valeria lo miró a los ojos y vio sinceridad, pero también vio los ojos de Alejandro, porque eran prácticamente idénticos. Está bien. Una cita. Perfecto. ¿Qué tal el sábado en la noche? Está bien. Cuando llegó a casa, Lucía la estaba esperando con cara de preocupación. ¿Cómo te fue hoy, mija? Mamá, necesito pedirte algo. ¿Qué? Necesito que me des todo lo que tengas de mi papá. Cartas, fotografías, documentos, cualquier cosa. ¿Para qué? Porque mañana le voy a decir la verdad. Lucía se puso pálida. ¿Estás segura? Completamente. Esto no puede seguir así. ¿Y si se enoja? ¿Y si no te cree? Entonces al menos habré intentado. Lucía fue a su cuarto y regresó con una caja pequeña de zapatos. Dentro había fotografías viejas, cartas amarillentas y un collar con un dije en forma de corazón. ¿Qué es esto? El collar que me regaló cuando éramos novios, lo único que pude conservar de él. Valeria tomó el collar y se lo puso. Era pequeño y sencillo, pero podía sentir todo el amor que había detrás. Mañana se lo voy a devolver a su dueño. ¿Y qué va a pasar con nosotras? No lo sé, mamá, pero algo me dice que todo va a cambiar. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Pensaba en Alejandro, en Iván, en la cita que había acordado con su medio hermano sin que él lo supiera. Pensaba en cómo sería tener un padre después de tantos años, pero sobre todo, pensaba en doña Carmen, la mujer que había destruido a su familia antes de que ella naciera, la mujer que había condenado a su madre a una vida de mentiras y a su padre a una vida de soledad en algún lugar de la ciudad. Alejandro también estaba despierto, mirando el cuadro de Lucía y preguntándose si era posible que después de tantos años el destino le estuviera dando una segunda oportunidad. Y en su mansión, doña Carmen, ahora de 78 años y luchando contra el cáncer, presentía que algo estaba cambiando, algo que podría destruir todo lo que había construido con tanto cuidado. El destino comenzaba a cobrar sus deudas, y no había forma de detenerlo. Valeria llegó a la Corporación Beltrán a las 7:15 de la mañana, con la caja de zapatos bajo el brazo y el corazón latiéndole como tambor de guerra. Había ensayado el discurso 1000 veces frente al espejo, pero ahora que estaba ahí, se sentía completamente perdida. El edificio estaba prácticamente vacío, solo los guardias de seguridad y el personal de limpieza. Cuando llegó al piso 42, encontró a Alejandro ya en su oficina, mirando por la ventana con una taza de café en las manos. Buenos días, señor Beltrán. Buenos días, señorita Duarte. Gracias por venir tan temprano. No hay problema. ¿Trajo lo que le pedí? Valeria levantó la caja. Sí, señor. Todo está aquí. Tome asiento, por favor. Se sentaron en los sillones de cuero que estaban frente a la ventana, con la ciudad despertando a sus pies.
Alejandro se veía nervioso, algo que sorprendió a Valeria. Siempre lo había visto tan seguro de sí mismo. Señorita Duarte, ayer me quedé pensando en nuestra conversación, toda la noche, para ser honesto. Yo también. ¿Puede contarme exactamente qué sabe sobre Lucía Morales? Lucía Morales es mi madre, pero ahora se llama Lucía Duarte. ¿Por qué cambió de apellido? Porque tuvo que huir cuando estaba embarazada. Alejandro se puso tenso. ¿Embarazada? Sí, embarazada de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Qué me está diciendo? ¿Que usted es mi padre? Alejandro se puso de pie tan rápido que casi se tropezó. Caminó hasta la ventana y se quedó ahí, dándole la espalda. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Lucía me abandonó. Me escribió una carta diciéndome que no me amaba, que se iba con otro hombre. Esa carta era mentira. ¿Mentira? Mi madre nunca escribió esa carta. Bueno, sí la escribió, pero fue obligada. Alejandro se volteó lentamente. ¿Obligada por quién? ¿Por su mamá? ¿Por doña Carmen? ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Valeria respiró profundo y comenzó a contar la historia que Lucía le había revelado. Los documentos médicos falsos, los doctores pagados, el diagnóstico de sífilis, el chantaje emocional. Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. No, no puede ser cierto. ¿Por qué mentiría mi madre después de tantos años? Porque si fuera cierto, significaría que usted tiene una hija de 28 años que nunca conoció. Alejandro se desplomó en el sillón, con la cara entre las manos. Dios mío, si es cierto lo que dice, mi madre destruyó nuestras vidas. Por eso mi mamá cambió de apellido. Por eso nos fuimos a vivir lejos. Por eso nunca quiso hablar de usted. Pero ¿por qué no regresó? ¿Por qué no me buscó cuando se dio cuenta de que era mentira? Porque para cuando lo descubrió, usted ya se había casado, tenía su vida armada. Ella no quería destruir su matrimonio. ¿Cómo supo que me había casado? Lo investigó. Sabía que se había casado con Renata Gallardo, que habían tenido un hijo. Iván. Sí, Iván. Alejandro la miró fijamente. ¿Usted conoce a Iván? Valeria se puso nerviosa. No podía decirle que había tenido una cita con su medio hermano. Lo conozco de vista. Vino ayer a la oficina. ¿Vino ayer? ¿Para qué? Para cancelar la comida que tenían. Ah, sí, se me había olvidado. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Señorita Duarte, Valeria, ¿puedo llamarla Valeria? Sí, señor. Si lo que me está diciendo es cierto, necesito pruebas. Necesito estar completamente seguro. Entiendo. ¿Estaría dispuesta a hacerse un examen de ADN? Por supuesto. Y necesito hablar con su madre. Necesito escuchar esto de sus propios labios. ¿Ella está dispuesta a hablar con usted? ¿Sí? Sí. Ha estado esperando este momento durante 28 años. Alejandro se acercó a la caja que había traído Valeria. ¿Puedo ver lo que trajo? Claro. Valeria abrió la caja y comenzó a sacar las fotografías. Eran pocas, pero cada una contaba una historia. Lucía joven, sonriendo, algunas con el vestido amarillo del cuadro. Una de ellas era especialmente emotiva. Lucía con una mano sobre el vientre, claramente embarazada. Esta foto se la tomó cuando tenía como 5 meses de embarazo, explicó Valeria. Poco antes de que la obligaran a irse, Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. Se ve tan feliz. Ella dice que fueron los meses más felices de su vida. Para mí también, murmuró Alejandro. Valeria sacó las cartas. Eran pocas, pero estaban escritas con una letra delicada y llenas de amor. Estas son las cartas que le escribió pero nunca le mandó. Las escribía para desahogarse, para sentirse cerca de usted. Alejandro tomó una de las cartas y comenzó a leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi querido Alejandro, hoy se movió el bebé por primera vez. Quise llamarte para contarte, pero sé que no debo. Sé que tengo que mantenerme lejos para protegerte, pero quiero que sepas que este bebé es el resultado de nuestro amor y que siempre lo amaré como te amo a ti. Escribió una carta como esa cada mes durante todo el embarazo, dijo Valeria, y siguió escribiéndole cartas en mis cumpleaños, en Navidad, en fechas importantes.
Puedo leerlas todas. Son suyas. Siempre han sido suyas. Por último, Valeria sacó el collar con el dije en forma de corazón. ¿Recuerda esto? Alejandro lo tomó como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Se lo regalé cuando le pedí que fuera mi novia. Le dije que era mi corazón, que se lo daba para que lo cuidara. Nunca se lo quitó, ni siquiera cuando la obligaron a irse. ¿Dónde está ella ahora? En casa, esperando. Necesito verla. Necesito hablar con ella. ¿Está seguro? Más seguro que nunca. Alejandro se dirigió a su escritorio y comenzó a hacer llamadas. Roberto, soy Alejandro. Cancela todas mis citas de hoy. Algo muy importante ha surgido. No puedo explicar por teléfono. Sí, todo el día. Cuando colgó, se dirigió a Valeria. Su madre estará dispuesta a verme hoy. Sí, pero señor Beltrán, Alejandro, ella está muy nerviosa. Han pasado 29 años. Para mí también han pasado 29 años. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, pero sé que necesito recuperar el tiempo perdido. Con ella y contigo. Conmigo, Valeria, si eres mi hija, si realmente eres mi hija, entonces he perdido 28 años de tu vida, 28 años de cumpleaños, de navidades, de graduaciones, de alegrías y tristezas, 28 años en los que debí haber estado ahí para ti. No fue su culpa, pero fue mi culpa no investigar más. Fue mi culpa aceptar tan fácilmente que Lucía me había abandonado. Usted era muy joven, y doña Carmen fue muy convincente. Mi madre. Alejandro se quedó callado, procesando la traición, la mujer que lo había criado, que se suponía que lo amaba más que a nada en el mundo. Había destruido su oportunidad de ser feliz. Ella sabe. ¿Mi madre sabe que usted trabaja aquí? No lo sé, pero si lo sabe, debe estar muy asustada. Debería estarlo. El teléfono sonó. Era Patricia. Señor Beltrán, llegó un paquete para usted. Dice que es urgente. ¿Quién lo mandó? Un laboratorio. Dice resultados de ADN. Alejandro miró a Valeria, confundido. ¿Resultados de ADN? ¿Usted ordenó algún examen? No, yo no. Que suban el paquete inmediatamente. 5 minutos después, Alejandro tenía en sus manos un sobre manila con el logo de un laboratorio prestigioso. Lo abrió con manos temblorosas. ¿Qué dice? Alejandro leyó el documento 2 veces antes de hablar. Dice que hay un 99,7% de probabilidad de que yo sea el padre de Valeria Duarte. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién ordenó este examen? Debe haber sido mi madre. Debe haber sospechado algo cuando usted comenzó a trabajar aquí. ¿Doña Carmen sabe la verdad? Parece que sí, y parece que está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar que salga a la luz. Alejandro se dirigió al teléfono. ¿A quién va a llamar? A mi chofer. Vamos a casa de su madre. Es hora de que las 2 mujeres más importantes de mi vida se conozcan. Las 2 mujeres más importantes. Lucía, la mujer que nunca dejé de amar. Y usted, la hija que siempre quise tener. Valeria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de 28 años, finalmente tenía un padre, pero también sabía que lo más difícil apenas comenzaba, porque doña Carmen no se iba a rendir sin luchar, y porque Iván seguía sin saber que la mujer de la que se estaba enamorando era su hermana. Los secretos estaban saliendo a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban. El viaje a la colonia Doctores fue silencioso. Alejandro miraba por la ventana del Mercedes, perdido en sus pensamientos, mientras Valeria trataba de imaginar cómo sería el reencuentro entre sus padres después de tantos años. ¿Está nervioso?, preguntó Valeria. Aterrado, respondió Alejandro. ¿Y si ella no me perdona? ¿Y si me odia por no haberla buscado lo suficiente? Ella no lo odia. Nunca lo ha odiado. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque todas las noches, antes de dormirse, lo último que hace es mirar una fotografía suya. Es la única que tiene, muy pequeña, que recortó de una revista hace años. Cuando llegaron a la casa, Lucía los estaba esperando en la puerta. Se había puesto su mejor vestido, un azul marino que guardaba para las ocasiones especiales, y se había arreglado el cabello, pero nada podía ocultar los 29 años de tristeza en sus ojos. Entonces Alejandro bajó del coche lentamente, como si fuera a encontrarse con un fantasma. Cuando vio a Lucía, se detuvo completamente.
Dios mío. Lucía. Hola, Alejandro. Se quedaron mirándose durante un momento eterno. Él vio a la mujer que había amado, marcada por los años pero con los mismos ojos color miel que lo habían enamorado. Ella vio al joven artista que había conocido, ahora convertido en un hombre maduro, exitoso, pero con la misma mirada tierna. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Pasen. La casa era pequeña pero limpia, con muebles humildes pero bien cuidados. Alejandro notó los detalles que hablaban de la vida que Lucía había construido. Las fotografías de Valeria en la pared, los libros apilados en una esquina, el pequeño altar con velas y flores. ¿Quieren café? Sí, por favor, respondió Alejandro. Valeria se excusó y fue a su cuarto, dejando a sus padres solos. Sabía que necesitaban privacidad para hablar. Lucía preparó el café con manos temblorosas. Alejandro la observaba desde la mesa, notando cada gesto, cada movimiento familiar. ¿Cómo has estado?, preguntó él. Bien, sobreviviendo. Lucía, yo. No tienes que explicar nada, Alejandro. Ya sé lo que pasó. Sabes lo que pasó. Pero yo no sé lo que pasó. Durante 29 años creí que me habías abandonado. Lucía se volteó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca te abandoné. Nunca habría podido abandonarte. Pero la carta que me obligaron a escribir, la carta que me partió el corazón escribir. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca me buscaste? Porque cuando me di cuenta de que todo había sido mentira, tú ya te habías casado, tenías una nueva vida. Esa no era mi vida, esa era la vida que mi madre escogió para mí. Pero fuiste feliz con Renata. Alejandro bajó la cabeza. No, nunca fui feliz con ella. Me casé porque estaba destrozado, porque necesitaba olvidarte, porque mi madre me convenció de que era lo mejor. Pero nunca te olvidé. Nunca, nunca. Por eso pinté el cuadro. Por eso lo tengo en mi oficina. Para recordarte cada día. Todavía lo tienes. Es lo más preciado que tengo. Se quedaron en silencio, con el peso de los años perdidos entre ellos. ¿Me puedes perdonar?, preguntó Alejandro. ¿Perdonarte qué? Por no haber luchado más, por haberme casado con otra, por no haber estado aquí cuando naciste Valeria. No hay nada que perdonar. Tú también fuiste víctima. Pero perdí 28 años de la vida de mi hija. Perdí 29 años contigo. No los perdimos, los vivimos por separado, pero los dos cargamos con el amor que nos teníamos. Alejandro se acercó a ella y le tomó las manos. ¿Todavía me amas? Nunca dejé de amarte. Yo tampoco. Ni un solo día. Se besaron con la desesperación de casi 3 décadas de separación. Fue un beso lleno de lágrimas, de perdón, de amor que nunca había muerto. Valeria los observó desde la puerta de su cuarto, con una sonrisa en los labios. Finalmente, su familia estaba completa, pero el momento se interrumpió cuando sonó el teléfono de Alejandro. ¿Papá? ¿Era la voz de Iván? Iván, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿podrías hacerme un favor? Necesito el teléfono de tu secretaria. ¿De Valeria? ¿Para qué? Quedamos de vernos el sábado, pero no tengo su número. Alejandro miró a Valeria, que se había puesto pálida. ¿Quedaron de verse? Sí. La invité a cenar, papá. Creo que estoy enamorado. ¿Enamorado? Sí. Es increíble. Es diferente a todas las mujeres que he conocido. Es real, auténtica, inteligente. Iván, necesito que vengas a casa, ahora. ¿Ahora? ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿De qué? De Valeria. ¿Qué pasa con Valeria? Ven a casa y te explico. Pero papá, Iván, ven a casa inmediatamente. Colgó el teléfono y miró a Valeria. ¿Tienes una cita con Iván? Sí, pero yo no sabía que era mi hermano cuando acepté. ¿Él sabe quién eres? No, no sabe nada. Dios mío, esto es peor de lo que pensaba. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que decirle la verdad, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo crees que va a reaccionar? No lo sé, pero espero que mejor que mi madre, como si hubiera sido invocada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Alejandro, era la voz de doña Carmen. Madre, ¿cómo conseguiste este número? Tengo mis métodos. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo. Es sobre esa empleada. ¿Qué empleada?
No te hagas el tonto conmigo, Alejandro. Sé que ya sabes la verdad. ¿Cuál verdad? Sobre la bastarda. Alejandro apretó los puños. No vuelvas a llamarla así. ¿Entonces admites que es tu hija? Sí, Valeria es mi hija. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Recuperar el tiempo perdido. Y casarme con su madre. ¿Casarte? ¿Con esa mujer? ¿Con la mujer que amo? La mujer que siempre he amado. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque vas a destruir todo lo que hemos construido. Nuestra reputación, nuestra posición social. Me importa un carajo nuestra posición social. ¿Y qué va a pasar con Iván? ¿Qué tiene que ver Iván en esto? Él está enamorado de esa muchacha. ¿Tú sabías eso? Por supuesto que lo sabía. Y era perfecto para mis planes. ¿Qué planes? Dejar que se casara con ella y después revelar la verdad. Imagínate el escándalo. El heredero de los Beltrán casado con su propia hermana. ¿Estás loca? Estoy protegiendo a nuestra familia. Estás destruyendo a nuestra familia. Alejandro, si no pones fin a esta locura, yo lo haré. ¿Cómo? Tengo mis métodos. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. La llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, con una sensación de terror creciendo en su pecho. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. Mi madre sabe todo, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar que estemos juntos, incluso después de tantos años, especialmente después de tantos años. Valeria se acercó a ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a luchar, los tres juntos. Pero ¿y Iván? Iván va a tener que entender, y va a tener que perdonarnos por no decírselo antes. ¿Cree que nos va a perdonar? Espero que sí, porque necesitamos estar unidos si queremos enfrentar a mi madre. ¿Qué tan peligrosa es doña Carmen? Muy peligrosa, pero tiene 78 años y cáncer. Su tiempo se está acabando, pero el nuestro recién está comenzando. Sí, mi amor, nuestro tiempo recién está comenzando. Pero ninguno de los tres sabía que doña Carmen había puesto en marcha un plan que podría destruir a toda la familia. Un plan que involucrarían a Iván, a la prensa, y a secretos aún más oscuros que los que ya habían salido a la luz. La guerra por el amor y la verdad apenas comenzaba. Iván llegó a la mansión Beltrán, con una sonrisa en los labios, pensando en Valeria. No podía quitársela de la cabeza desde su cita en el café. Había algo en ella que lo tranquilizaba, que lo hacía sentir como si fuera una persona normal, y no el heredero de un imperio. «¿Papá?», gritó al entrar. «¿Dónde estás?» «En la biblioteca», respondió la voz de Alejandro. Iván caminó por los pasillos familiares, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Encontró a su padre sentado en uno de los sillones de cuero, con un vaso de whisky en la mano, y una expresión que no había visto nunca. «¿Estás bien? Tienes cara de que te atropelló un camión». «Siéntate, Iván. Necesito contarte algo». «¿Qué pasa? ¿Alguien murió?» «No, pero es complicado». Iván se sentó frente a su padre, con una sensación extraña en el estómago. ¿Tiene que ver con Valeria? Sí, tiene que ver con Valeria. ¿Qué pasa con ella? ¿La investigaste? ¿Encontraste algo malo? No encontré nada malo. Encontré algo inesperado. ¿Qué cosa? Alejandro respiró profundo y miró a su hijo a los ojos. Iván, Valeria es tu hermana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Iván se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. ¿Qué dijiste? Que Valeria es tu hermana, tu media hermana. ¿Cómo es posible? Porque es mi hija, y yo no sabía que existía hasta hace 2 días. Tu hija. ¿Pero con quién? Con una mujer que amé antes de casarme con tu madre. Una mujer que fue víctima de una mentira muy cruel. ¿Qué mentira? Alejandro le contó toda la historia. El amor secreto con Lucía, el embarazo, los documentos médicos falsos, la manipulación de doña Carmen, la huida desesperada. ¿Estás diciendo que la abuela destruyó tu vida? Sí, y la vida de Lucía, y la vida de Valeria. ¿Pero por qué? Porque no podía aceptar que me casara con alguien de clase baja. Iván se puso de pie y comenzó a caminar por la biblioteca. ¿Estás completamente seguro de que es tu hija? Completamente. Tengo los resultados de ADN. ¿Y ella lo sabe? Sí, ella fue quien me contó la verdad. ¿Por eso aceptó salir conmigo? ¿Para acercarse a ti? No,
Ella no sabía que eras mi hijo cuando aceptó la cita. ¿Cómo que no sabía? Usa el apellido de su madre, Duarte. Y tú nunca le dijiste tu apellido completo. Dios mío. Iván, sé que esto es muy difícil de procesar. ¿Difícil? Estoy enamorado de mi hermana. Lo sé. Sabías que estaba enamorado de ella. No hasta que me llamaste hoy. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Cómo se supone que me sienta? No lo sé. Pero necesito que entiendas que ninguno de nosotros quería que esto pasara. Nosotros, Valeria, Lucía y yo. ¿Ya conociste a su madre? Sí, hoy. Y me voy a casar con ella. ¿Qué? Después de tantos años. Nunca dejé de amarla, Iván. Nunca fui realmente feliz con tu madre. ¿Mamá lo sabía? No. Tu madre murió sin saber nada de esto. Y la abuela, tu abuela lo sabía todo. Desde el principio. ¿Y dónde está ahora la abuela? En su cuarto, enferma, esperando la muerte. Iván se quedó callado durante varios minutos, procesando toda la información. ¿Puedo conocer a mi hermana? Digo, conocerla realmente. Por supuesto. Pero Iván, ella está muy preocupada de cómo vayas a reaccionar. ¿Puedo verla hoy? Sí, está en casa de su madre. ¿Cómo es ella, digo, como hermana? Es inteligente, valiente, trabajadora, te va a caer muy bien. Y su madre, es una mujer increíble. Ha criado a Valeria sola todos estos años. Es fuerte, pero también muy tierna. ¿La amas? Con todo mi corazón. ¿Y qué va a pasar con la empresa? La empresa va a seguir funcionando, pero algunas cosas van a cambiar. ¿Cómo qué? Valeria es mi hija. Eso significa que también es heredera. ¿Y yo qué opino de eso? Tú opinas lo que quieras, pero espero que puedas aceptar a tu hermana. ¿Tengo opción? Siempre tienes opción, Iván, pero espero que elijas el amor sobre el orgullo. En ese momento, se escuchó un ruido en el piso de arriba, como si algo pesado se hubiera caído. ¿Qué fue eso? Debe ser tu abuela. Voy a ver si está bien. Yo voy contigo. Subieron al segundo piso y se dirigieron al cuarto de doña Carmen. Alejandro tocó la puerta. «Mamá, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Abrió la puerta y encontró a doña Carmen en el suelo, al lado de una caja fuerte abierta. ¿Qué pasó? Nada. Solo se me cayó algo. ¿Qué es eso? Alejandro vio que del cofre habían salido papeles, fotografías y sobres. Se acercó y reconoció inmediatamente su propia letra. ¿Qué es esto? Alejandro, no. ¿Estas son las cartas que le escribí a Lucía? Sí. ¿Las has tenido todo este tiempo? Sí. ¿Y esto qué es? Alejandro tomó una carpeta llena de documentos. Eran los documentos médicos falsos que habían usado para engañar a Lucía. ¿Conservaste las pruebas de tu crimen? No es un crimen. Es protección familiar. ¿Qué más hay aquí? Alejandro comenzó a revisar el contenido del cofre. Había fotografías de Lucía tomadas en secreto. Reportes de investigadores privados que la habían estado siguiendo durante años. Y algo que lo dejó helado. ¿Qué es esto? Era un diario. El diario personal de doña Carmen. ¿Has estado escribiendo sobre esto durante todos estos años? Sí. ¿Por qué? Para recordar. Para no olvidar por qué hice lo que hice. Alejandro comenzó a leer el diario. Cada página era más perturbadora que la anterior. Doña Carmen había detallado cada paso de su plan, cada mentira que había construido, cada vez que había interceptado una carta o saboteado un intento de investigación. Día 1254. Alejandro contrató otro investigador para buscar a la Morales. Tuve que sobornarlo para que no encontrara nada. Día 2890. Vi a la bastarda en el parque. Se parece demasiado a Alejandro. Tengo que asegurarme de que nunca se crucen. Día 5175. Alejandro mencionó otra vez a la Morales, después de tantos años. Todavía la recuerda. Tendré que hacer algo más drástico. Más drástico. ¿Qué hiciste? Nada que no fuera necesario. ¿Qué hiciste, mamá? Quemé su casa. ¿Qué? Hace 10 años. Quemé la casa donde vivían. Pensé que si no tenían dónde vivir, se irían de la ciudad. Estás loca. Estoy protegiendo a mi familia. Podrían haber muerto, pero no murieron. Alejandro siguió leyendo. Cada página revelaba una nueva atrocidad. Día 8230. Contraté a alguien para que le robara el bolso a la muchacha.
Quería ver si tenía fotografías de Alejandro. Día 9456. Saboteé su entrevista de trabajo en la empresa de García. No puede tener un trabajo muy bueno. Mientras más pobre sea, mejor. ¿Has estado torturando a mi familia durante 28 años? He estado protegiendo a tu familia. Ellas son mi familia. Tu familia soy yo, y tu hijo, Iván, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su abuela. ¿Sabías que yo estaba enamorado de mi hermana? Sí, y lo permitiste. Era perfecto. Después de que se casaran, iba a revelar la verdad. El escándalo habría terminado con todas ellas. Habrías dejado que me casara con mi hermana, por el bien de la familia. ¿Qué familia? Una familia basada en mentiras. Una familia basada en la tradición. ¿Sabes qué, abuela? Estoy harto de tu tradición. Iván se dirigió a su padre. ¿Dónde está Valeria? En casa de su madre. Quiero conocer a mi hermana. Y quiero conocer a mí, a mi nueva madrastra. ¿Estás seguro? Completamente. Y quiero que llames a la policía. ¿Para qué? Para que arresten a la abuela. Incendio premeditado es un delito federal. ¿Estás loco? Es tu abuela. Es una criminal. Y ha torturado a mi familia durante 3 décadas. Doña Carmen intentó ponerse de pie, pero se desplomó en el suelo. No, no pueden hacerme esto. ¿Estás bien? ¿Mi medicamento? Necesito mi medicamento. ¿Cuál medicamento? Para el cáncer, en el cajón. Alejandro corrió al cajón y encontró un frasco de pastillas, pero cuando leyó la etiqueta, se quedó helado. ¿Qué pasa? Estas no son pastillas para el cáncer. ¿Qué son? Son pastillas para la presión. Mamá, ¿tienes cáncer? No. ¿Mentiste sobre eso también? Sí. Pensé que si creías que me estaba muriendo, serías más compasivo. ¿Cuántas mentiras más has dicho? Las necesarias. Alejandro miró a su hijo y tomó una decisión. Iván, llama a la policía. Es hora de que pague por todo lo que ha hecho. ¿Estás seguro? Completamente. Esta mujer no es mi madre. Las madres no destruyen a sus hijos. Y después vamos a casa de Valeria. Es hora de que conozcas a tu hermana. Papá, ¿sí? ¿Crees que me vaya a perdonar? Por habérmela querido, de esa manera, creo que va a entender. Y creo que vas a ser el mejor hermano mayor que pueda tener. ¿Hermano mayor? Soy mayor que ella, por 6 años. ¿6 años? ¿Cuántos años tiene? 28. Y yo tengo 22. ¿Cómo es que soy mayor? Porque te adoptamos cuando tenías 2 años. ¿Qué? Esa es otra historia, Iván. Te la contaré en el camino. Mientras Iván llamaba a la policía, Alejandro se quedó mirando a doña Carmen, que sollozaba en el suelo rodeada de las pruebas de sus crímenes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que pudiste haber tenido una familia hermosa, pudiste haber tenido una nuera que te amara, una nieta que te adorara, un hijo feliz, pero preferiste el odio. Prefería la tradición. Pues tu tradición se acabó. Y mi familia verdadera apenas comienza. La sirena de la policía se escuchó a lo lejos. Después de 29 años, la verdad finalmente había salido a la luz. 2 semanas después del arresto de doña Carmen, la alta sociedad mexicana se preparaba para el evento del año, la celebración del cumpleaños número 79 de la matriarca de los Beltrán. Irónicamente, la fiesta se había planeado meses antes, y Alejandro había decidido mantenerla, pero con un propósito muy diferente. El salón de baile de la mansión Beltrán brillaba con candelabros de cristal, arreglos florales que costaban más que el sueldo anual de muchas familias, y una orquesta de músicos profesionales. Los invitados, la crema y nata de la sociedad capitalina, llegaban en sus Mercedes, BMW y Bentleys, sin saber que estaban a punto de presenciar el escándalo más grande de la década. Valeria se miró en el espejo por última vez. Llevaba un vestido negro elegante que Alejandro había insistido en comprarle, y el collar de corazón que había sido de su madre. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás lista, mija?, preguntó Lucía, que lucía radiante en un vestido azul marino que hacía juego con sus ojos. ¿Tú estás lista?, respondió Valeria. Después de esta noche, todo el mundo va a saber quiénes somos. Ya era hora. Estoy cansada de vivir en las sombras. ¿Y si nos odian? ¿Y si dicen que somos unas aprovechadas? Que digan lo que quieran. Nosotras sabemos la verdad. Un toque suave en la puerta las interrumpió.
Era Iván, elegante en su smoking, pero con una expresión nerviosa. «¿Puedo pasar?» «Claro», respondió Valeria. En las 2 semanas que habían pasado desde el arresto de doña Carmen, Valeria e Iván habían tenido varias conversaciones difíciles. El joven había necesitado terapia para procesar el hecho de que se había enamorado de su hermana, pero gradualmente había comenzado a aceptar la situación. «¿Cómo se sienten?» «Nerviosas», admitió Valeria. «¿Y tú?» «Aterrado, pero también aliviado. Finalmente vamos a decir la verdad. ¿Crees que fue buena idea hacer esto en público? Papá dice que es la única manera de asegurar que la historia no se distorsione. Si lo hacemos en privado, doña Carmen y sus abogados van a inventar cualquier cosa. ¿Cómo está ella?» «Furiosa. Sus abogados no pudieron conseguir que la dejaran en libertad bajo fianza. Los cargos son demasiado graves. Cargos: incendio premeditado, acoso, falsificación de documentos, soborno. La lista es larga. En la sala principal, Alejandro recibía a los invitados con una sonrisa tensa. Había más de 200 personas, empresarios, políticos, artistas, periodistas. Todos habían venido esperando una celebración elegante, no una revelación explosiva. «Alejandro, ¿dónde está tu madre?», preguntó la señora Méndez, una de las amigas más cercanas de doña Carmen. «Está indispuesta, pero estoy seguro de que le daría mucho gusto saber que viniste». «¿Indispuesta? ¿No estaba bien la semana pasada?» «Las cosas pueden cambiar muy rápidamente». «Elena». A las 9 en punto, Alejandro se dirigió al pequeño escenario que habían montado para la orquesta. Los músicos se detuvieron, y todos los invitados voltearon hacia él. «Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial». Aplausos educados llenaron el salón. Como saben, esta noche íbamos a celebrar el cumpleaños número 79 de mi madre, Carmen Beltrán, pero las circunstancias han cambiado. Murmullos de confusión comenzaron a extenderse por el salón. Algunos de ustedes ya han escuchado rumores sobre ciertos eventos recientes en nuestra familia. Esta noche, quiero compartir con ustedes la verdad completa. «¿Dónde está Carmen?», gritó alguien desde el fondo. «Mi madre está en la cárcel, acusada de múltiples delitos que cometió durante las últimas 3 décadas». El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas se quedaron completamente calladas. Pero antes de hablar de sus crímenes, quiero hablarles del amor que sobrevive a todas las mentiras. Alejandro hizo una señal, y las puertas del salón se abrieron. Lucía entró, radiante y digna, seguida por Valeria e Iván. Los murmullos se intensificaron. Hace 29 años, conocí a la mujer más hermosa del mundo. Su nombre es Lucía Morales, y trabajaba como costurera en esta casa. «¿Una empleada?», susurró alguien, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Sí, una empleada. Nos enamoramos perdidamente. Ella quedó embarazada de mi hija. Planeamos casarnos». Los murmullos se convirtieron en un murmullo constante. Pero mi madre consideró que una costurera no era suficientemente buena para su hijo. Así que tramó el plan más cruel que puedan imaginar. Alejandro comenzó a contar la historia completa, los documentos médicos falsos, la mentira sobre la sífilis, la carta forzada, la fuga desesperada. Con cada detalle, el salón se volvía más silencioso. Durante 29 años, creí que Lucía me había abandonado. Durante 29 años, ella creyó que tenía una enfermedad que podía matarme. Ambos fuimos víctimas de la misma mentira. ¿Y la niña?, preguntó alguien. La niña creció sin padre, en la pobreza, cargando con el peso de ser una hija ilegítima, hasta hace 2 semanas, cuando el destino la puso frente a mí. Alejandro extendió la mano hacia Valeria, que se acercó al escenario con paso firme. «Damas y caballeros, les presento a mi hija, Valeria Duarte, mi secretaria ejecutiva, mi hija perdida, y una de las mujeres más valientes que conocen». Los aplausos fueron esporádicos y confusos. «¿Cómo sabemos que es verdad?», gritó alguien. «Porque tengo pruebas, todas las pruebas». Iván se acercó al escenario con una caja llena de documentos. «Estas son las cartas que le escribí a Lucía y que mi madre interceptó durante años. Estos son los documentos médicos falsos que usó para engañarla. Este es el diario donde confesó cada uno de sus crímenes». «¿Y tú qué opinas de todo esto?», le preguntó un periodista a Iván.
Opino que mi hermana es increíble y que mi nueva madrastra es una mujer admirable. Opino que mi abuela es una criminal que arruinó la vida de mi familia durante 3 décadas. ¿Hermana?, preguntó alguien confundido. Sí, hermana. Y antes de que pregunten, sí, hubo un momento en que no sabía que era mi hermana y sentí atracción por ella. Pero eso fue antes de conocer la verdad. El salón explotó en murmullos. Algunos invitados se levantaron para irse, escandalizados. Otros se quedaron, fascinados por el drama. ¿Cuándo se van a casar?, preguntó una reportera. El próximo mes, respondió Alejandro. Después de 29 años, finalmente vamos a tener la boda que siempre quisimos. ¿Y qué va a pasar con la empresa? La empresa va a seguir funcionando, pero ahora va a ser dirigida por 2 generaciones. Iván y Valeria trabajarán conmigo como socios. ¿Una costurera va a ser socia de la Corporación Beltrán? La hija de una costurera va a ser socia de la Corporación Beltrán. Una hija que estudió administración, que trabajó desde los 15 años, que se graduó con honores y que merece este lugar tanto como cualquiera. Valeria se acercó al micrófono. Sé que muchos de ustedes piensan que soy una aprovechada. Sé que piensan que mi madre y yo planeamos todo esto, pero durante 28 años no sabía quién era mi padre. Durante 28 años cargué con la vergüenza de ser una hija sin padre. Durante 28 años vi a mi madre trabajar 18 horas diarias para darme una vida digna. Su voz se quebró ligeramente. No necesito su dinero, no necesito su apellido, no necesito su aceptación, pero mi padre necesita la verdad, y mi familia necesita justicia. ¿Qué justicia?, preguntó alguien. La justicia de que una mujer que torturó a mi familia durante 30 años finalmente pague por sus crímenes. ¿Qué crímenes exactamente? Iván tomó el micrófono. Incendió la casa donde vivían mi hermana y mi madrastra. Sobornó a doctores para que mintieran. Saboteó trabajos. Robó cartas. Acosó a una mujer inocente durante 3 décadas. Y cuando descubrió que yo me estaba enamorando de mi hermana, no me dijo nada. Estaba dispuesta a dejar que me casara con ella, para después usar el escándalo para destruir a toda la familia. El salón se quedó en silencio absoluto. ¿Están grabando esto?, preguntó una mujer. Sí, respondió un periodista. Todo está siendo grabado. Perfecto, dijo Alejandro. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Quiero que todo el mundo sepa que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier mentira. ¿Y doña Carmen? ¿Ella va a estar presente en la boda? Doña Carmen va a estar en la cárcel durante mucho tiempo. Sus abogados no pudieron conseguir que la dejaran en libertad bajo fianza. ¿No van a visitarla? Yo no voy a visitar a la mujer que destruyó mi familia. Pero si algún día, antes de morirse, quiere pedir perdón sincero, tal vez la escuche. ¿Y tú? Iván, ¿vas a perdonar a tu abuela? No lo sé. Ahora mismo. Solo quiero concentrarme en conocer a mi hermana y en construir una relación sana con mi nueva familia. ¿Una pregunta más?, gritó un periodista. ¿Cómo se siente ser la mujer más odiada y más admirada de México al mismo tiempo? Lucía se acercó al micrófono por primera vez. Me siento libre. Por primera vez en 29 años. Me siento completamente libre. ¿Libre de qué? Libre de la mentira. Libre del miedo. Libre del secreto que me estaba matando por dentro. ¿Qué le diría a doña Carmen si estuviera aquí? Le diría que destruyó a su propia familia, que pudo haber tenido una nuera que la amara, una nieta que la adorara, un hijo feliz, pero eligió el odio sobre el amor, y no siente rencor, siento lástima, lástima por una mujer que vivió 78 años sin conocer el amor verdadero. Los aplausos que siguieron fueron largos y genuinos. Muchos invitados se levantaron para aplaudir de pie. ¿Hay algo más que quieran decir?, preguntó la periodista. Sí, respondió Valeria, que esta historia es sobre la verdad, sobre el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias, y sobre el amor que sobrevive a todo, incluso al escándalo, especialmente al escándalo. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, unos escandalizados, otros conmovidos, la familia Beltrán se quedó en el escenario, abrazados. ¿Cómo se sienten?, preguntó Iván. Libres, respondió Alejandro. Finalmente libres. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a casa, todos juntos, como la familia que siempre debimos ser. La noche de la revelación había terminado, pero la nueva vida de la familia Beltrán apenas comenzaba.
6 meses después, el jardín de la mansión Beltrán nunca había lucido tan hermoso. Rosas blancas y amarillas adornaban cada rincón, y un arco de flores naturales enmarcaba el altar improvisado donde, en 1 hora, se celebraría la boda más esperada del año. Valeria se miró en el espejo del que ahora era su cuarto en la mansión. El vestido de novia era sencillo pero elegante, muy diferente a los vestidos ostentosos que había usado doña Carmen en sus días de gloria. Lucía había insistido en algo simple y hermoso, y Alejandro había estado de acuerdo. ¿Estás lista, mija?, preguntó Lucía, entrando al cuarto con una sonrisa radiante. ¿Tú estás lista?, respondió Valeria. Después de tantos años, finalmente te vas a casar con el amor de tu vida. A veces todavía no puedo creer que sea real, que después de todo lo que pasamos, tengamos un final feliz. ¿Un final? Yo creo que es más bien un comienzo. Un toque suave en la puerta. Las interrumpió. Era Iván, elegante en su smoking, con un ramo de flores en las manos. ¿Puedo pasar? Claro. Hermano, en los 6 meses que habían pasado desde la revelación, Iván había hecho terapia para procesar todo lo que había vivido. Había sido difícil, pero gradualmente había construido una relación hermosa con Valeria. Ahora eran verdaderamente hermanos, cómplices y amigos. ¿Cómo se siente la madrina de honor? Nerviosa. ¿Y cómo se siente el padrino? Orgulloso, muy orgulloso de mi nueva familia. ¿Sabes algo de ella, de la abuela? Los abogados dicen que va a estar en la cárcel por lo menos 10 años. A su edad, probablemente sea cadena perpetua. ¿Has ido a verla? Una vez, hace 3 meses. ¿Cómo estuvo? Siguió sin pedir perdón. Siguió diciendo que hizo todo por el bien de la familia. Decidí que no voy a volver a verla. ¿Y estás bien con esa decisión? Completamente. Mi familia eres tú, papá. Y Lucía ahora. Ella dejó de ser mi familia el día que decidió lastimar a la gente que amo. Lucía se acercó a la ventana, donde podía ver a los invitados llegando. Esta vez eran menos personas, pero eran las que realmente importaban. Amigos verdaderos. Algunos familiares de Lucía. Empleados de la empresa que habían conocido a Valeria y la respetaban. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Lucía. ¿Qué? Que la gente del barrio vino, doña Rosa, don Manuel, la señora que me compraba la ropa. Todos vinieron. ¿En serio? Sí. Cuando se enteraron de toda la historia, me dijeron que siempre habían sabido que yo tenía clase, que siempre habían sospechado que había algo más en mi pasado. ¿Y cómo te sientes de que toda la historia se haya hecho pública? Aliviada. Por primera vez en 29 años, puedo caminar por la calle sin sentir que cargo con un secreto. Y la empresa va muy bien. Valeria ha resultado ser una directora increíble. Tiene ideas muy buenas para modernizar las operaciones. ¿Papá está contento? Tu papá está más feliz de lo que lo he visto en toda mi vida. Ayer me dijo que se siente como si hubiera despertado de una pesadilla de 30 años. Un mariachi comenzó a tocar en el jardín. Era la señal de que la ceremonia estaba a punto de comenzar. ¿Están listas?, preguntó Iván. Sí, respondieron las 2 mujeres al unísono. Bajaron al jardín, donde cerca de 80 personas los esperaban. No era la multitud de 200 personas de la fiesta de revelación, pero era mucho más cálida y genuina. Alejandro esperaba en el altar, vistiendo un traje elegante pero no ostentoso. Cuando vio a Lucía caminando hacia él, se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de tantos años, finalmente se iba a casar con la mujer que amaba. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el padre que oficiaría la ceremonia. Yo, respondió Valeria. Su hija. ¿Y quién entrega a este hombre? Yo, respondió Iván. Su hijo. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Alejandro y Lucía intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Votos que hablaban de amor que sobrevive a todas las mentiras, de segundas oportunidades, de familias que se reconstruyen. ¿Tienen los anillos?, preguntó el padre. Valeria e Iván se acercaron con los anillos, pero antes de entregarlos, Valeria sacó algo de su bolso. Antes de que intercambien anillos, quiero entregarles algo que les pertenece. Era una carta, amarillenta por el tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro. Es la carta que mi mamá les escribió cuando tenía 5 meses de embarazo, la que nunca pudo enviar. ¿Cómo la conseguiste? Ayer.
Cuando fueron a restaurar el cuadro para donarlo al museo, encontraron esto escondido detrás del lienzo. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que el cuadro ha sido restaurado, y espero que eso signifique que la verdad ha salido a la luz. Estoy escribiendo esto sabiendo que tal vez nunca lo leas, pero necesito que sepas que cada día que pasa, te amo más. Nuestro bebé se mueve constantemente, como si supiera que su papá es un artista y ya tiene ritmo en la sangre. Quiero que sepas que si algo me pasa, si tengo que alejarme de ti, no es porque no te ame, es porque te amo tanto que prefiero cargar con el dolor a causarte daño. Te amo hoy, te amaré mañana, y te amaré hasta el día que me muera. Tuya para siempre, Lucía. No había una sola persona en el jardín que no estuviera llorando. ¿Cuándo escribiste esto?, preguntó Alejandro. El día antes de que me fueran a obligar a irme, como si hubiera presentido que algo malo iba a pasar. ¿Y lo escondiste en el cuadro? Sí, pensé que si algún día restaurabas el cuadro, encontrarías la carta y sabrías que nunca dejé de amarte. Después de tantos años, se besaron con la desesperación de 3 décadas de separación, y los aplausos del jardín fueron ensordecedores. Ahora sí, dijo el padre, ¿tienen los anillos? Intercambiaron anillos sencillos, de oro, con una inscripción que decía, el amor verdadero sobrevive a todo. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El beso fue largo, apasionado y lleno de promesas de futuro. Después de la ceremonia, durante la fiesta, Valeria se acercó a Alejandro. ¿Papá? Sí, mija. ¿Puedo hacerte una pregunta? Las que quieras. ¿Qué vas a hacer con la mansión? ¿Por qué? Porque tiene muchos recuerdos dolorosos. Y porque podríamos usar el dinero para algo mejor. ¿Cómo qué? ¿Recuerdas que siempre quisiste ayudar a madres solteras y niños abandonados? Sí. ¿Qué tal si convertimos la Corporación Beltrán en una fundación? Podríamos ayudar a familias como la que fuimos mamá y yo. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Podríamos vender la mansión, usar el dinero para construir un centro de ayuda y dedicar nuestras vidas a que ninguna madre tenga que pasar por lo que pasó la mía. ¿Y la empresa? Podríamos mantener una parte para generar ingresos, pero convertir la mayoría en una fundación. Iván está de acuerdo. Fue idea suya. ¿En serio? Sí. Dice que quiere que el nombre Beltrán sea sinónimo de ayuda, no de escándalo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que sería la mejor venganza contra doña Carmen, convertir todo lo que ella construyó por odio en algo construido por amor. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro. Me parece perfecto. En serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que el centro se llame Fundación Lucía Beltrán, en honor a tu madre. Y el cuadro se va al museo, junto con la carta, para que la gente sepa que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier mentira. 2 años después, Valeria estaba sentada en su oficina de la Fundación Lucía Beltrán. Revisando los casos de la semana, habían ayudado a más de 500 familias en 2 años, y el proyecto crecía cada día. Un toque en la puerta la interrumpió. Era una joven de unos 20 años, con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Señora Valeria. Sí, pasa. ¿Cómo te llamas? María González. Vengo porque el papá de mi bebé me abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada. ¿Y tu familia? Mi familia me corrió. Dicen que soy una deshonra. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Tienes dónde vivir? No, he estado durmiendo en albergues. ¿Sabes leer y escribir? Sí, terminé la preparatoria. ¿Te gustaría estudiar una carrera? Es posible. Aquí todo es posible. Tenemos un programa de vivienda para madres solteras, guardería para los bebés y becas para que estudies lo que quieras. ¿De verdad? De verdad. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que nunca te avergüences de ser madre soltera. Que nunca dejes que nadie te haga sentir menos por cuidar sola a tu bebé. ¿Por qué me dice eso? Porque yo también fui hija de una madre soltera. Y mi madre fue la mujer más valiente que he conocido. ¿Y encontraron al papá? Sí, lo encontramos. Después de 28 años. Finalmente encontramos la verdad. ¿Y cómo terminó la historia? Terminó como deben terminar todas las historias.
con una familia reunida, con la verdad triunfando sobre la mentira y con el amor ganándole a todo. ¿Usted cree que mi historia también pueda tener un final feliz? Estoy segura, porque aquí no creemos en finales, creemos en nuevos comienzos. Valeria miró por la ventana, donde podía ver la placa que habían puesto en la entrada. Fundación Lucía Beltrán, donde el amor verdadero sobrevive a todo. La historia había terminado, pero el legado apenas comenzaba.